Muy bien, este mes de enero, el primer mes del año, hemos anunciado que vamos a estar aprendiendo todo este mes el tema que se llama una iglesia enfocada. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros no queremos ser una iglesia desenfocada. Tiene que ver con que como iglesia tenemos que tener claridad de qué es lo que debemos hacer y hacia dónde nos debemos dirigir. Así como una silla de 3 patas no puede sostenerse por mucho tiempo, ni menos sostener a alguien, cuando una iglesia, por no tener claro lo que debe hacer, quizás enfatiza en una cosa más que a otra, no es una iglesia equilibrada. No es una iglesia que está cumpliendo con todo lo que Dios le llama a hacer. Es por eso que hemos visto en la Escritura que hay 4 áreas principales o 4 enfoques principales donde se divide el trabajo o el enfoque de la iglesia. Y esas 4 áreas son las siguientes. La primera, recordemos la que vimos la semana anterior, es la adoración. Esto quiere decir que como iglesia debemos buscar amar a Dios y agradarle en todo. Aprendimos la semana anterior por la Escritura de que la motivación por la cual debemos hacer todas las cosas es amar a Dios. Hay muchas razones por las cuales estamos aquí. Bueno, yo estoy aquí por muchas razones. Porque amo estar con los hermanos. También porque podemos estar aquí porque tenemos alguna petición que hacerle al Señor y algo estamos buscando de Él. Pero esas no son las razones más importantes. La razón más importante por la cual debemos estar aquí es porque amamos a Dios y queremos estar con Él y queremos estar con aquellas personas que le aman y queremos escuchar su voz. Todo lo que nosotros como iglesia hagamos, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que hacemos el ministerio, la forma en que predicamos el Evangelio, la forma en que se enseña y el contenido de lo que se enseña, que es la Escritura, todo debe conducirnos a que podamos poner a Dios en el centro y amarle y honrarle en todas las cosas. Que todo lo que hagamos, tanto en nuestra iglesia como en nuestra vida personal, en la manera en que trabajamos a diario, en la manera que vamos a estudiar en la universidad, el colegio, la escuela, en la manera en que llevamos el matrimonio y la crianza de los hijos, en la manera en que tratamos con los vecinos y con la gente del mundo. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene que ser hecho de tal manera que nuestra vida entera sea una alabanza a Dios. Ese es el primer enfoque. Y teniéndole a Él y amándole a Él por encima incluso de los hombres. El segundo mandamiento es amar al prójimo, pero siempre amar al prójimo irá en segundo lugar. Estará subordinado a amar a Dios y será normado por el amor a Dios. El amor a Dios nos enseñará a amar correctamente al prójimo. Amén, hermanos. El segundo enfoque que vamos a ver hoy es la edificación. Y de eso voy a hablar, así que saltemos a 3. La tercera es evangelismo. La iglesia debe predicar el evangelio. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Y esa es la manera en que Dios salva a las personas. A través de la predicación. Como iglesia compartimos el mensaje del evangelio en nuestra comunidad, con nuestras palabras y viviendo una vida de testimonio. Somos el pueblo que Dios ha escogido para anunciar las virtudes, para anunciar la gracia, para mostrar a Cristo al mundo. Y en cuarto lugar tenemos obras de misericordia. Fue interesante porque en Molalillo, como es una iglesia más pequeña, a veces el culto es un poco más participativo que acá. Y entonces les pregunté a los hermanos, ¿qué eran obras de misericordia? Y una hermana dijo algo interesante, o un hermano, tratar a los demás con la misma misericordia que Dios nos ha tratado a nosotros. Y fue espectacular esa respuesta. No era la que yo tenía planeada. Pero es verdad, lo que Dios nos ha dado, nosotros lo compartimos con otros. Como Cristo nos perdonó, perdonamos. Como Cristo tiene misericordia, tenemos misericordia. Como Cristo es paciente, somos pacientes. Pero también tiene que ver con que, como iglesia, de lo que Dios nos ha bendecido, compartimos con nuestro prójimo, buscando ser de bendición a nuestros hermanos en la fe, como también a los que no conocen al Señor. Estas 4 áreas podríamos decir que encierran todo lo demás en la Escritura. Cuando hablamos de que la iglesia tiene que dar un estudio bíblico, eso entra en la edificación. Cuando hablamos que como iglesia debemos orar y orar juntos, eso entra en la adoración.
Cuando como iglesia decimos que debemos compartir, debemos conocernos, entablar amistad, eso entra en la edificación. Cuando hablamos de que tenemos que ser de testimonio y que debemos mostrar una vida que refleje a Cristo, estamos en evangelismo. Y cuando hablamos de expresar de una manera tangible el amor de Dios, nos encontramos con las obras de misericordia. En el día de hoy vamos a ver entonces la edificación. Y vamos a ver si alcanzan a leer estas letras de aquí. Por lo menos los de delante van a alcanzar a leer. ¿Cuál es el lema aquí? Vamos a leer juntos. Edificación, todos juntos. Procuramos edificar a nuestros hermanos para que crezcan a la imagen del Señor Jesús. Procuramos, nos esforzamos en edificar la vida de nuestros hermanos para que crezcan a la imagen del Señor. La edificación, o por edificación nos referimos a las formas y a la manera o al trabajo que Dios usa para que nosotros crezcamos en santificación, o dicho de otra manera, crezcamos a la imagen del Señor. Cuando decimos que debemos ser más santos, según lo que la palabra de Dios nos dice, significa ser más como el Señor Jesús. Y lo maravilloso es que el Señor Jesús se hizo hombre y vivió como un hombre. Y entonces no nos es muy difícil entender cómo es la vida de un hombre semejante a Jesús, porque Él se hizo hombre. Entonces, si nosotros vemos los evangelios y vemos cómo Jesús trata a las personas, cómo vive y cómo obedece al Padre, así debemos vivir, y eso es la santificación. No es otra cosa que ser más como el Señor. Quiero, a manera de introducción, leer algunos textos que hablan de la edificación para luego ir al texto en el cual nos vamos a centrar. Por ejemplo, Efesios 4, del 11 al 13 dice así, lo voy a leer yo rápido, y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice que Dios dio esos dones, esos ministerios a la iglesia, a esos ministros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que, dice que Dios dio a los apóstoles, los profetas, evangelistas, y en esta época a los pastores y maestros, ¿para qué? Para que todos los creyentes sean perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Quiere decir que todo lo que la iglesia aprende es que la iglesia esté más capacitada para servir y así edificarnos. ¿Pero en qué consiste esta edificación? La palabra edificación está utilizada, o los apóstoles del Nuevo Testamento, cuando utilizaron esta palabra edificación, tenían la imagen de una construcción. ¿Usted ha visto que una construcción se comience de arriba para abajo? ¿Ya han visto, no? Que se comienza con el techo primero. Yo sé que hay gente que hace construcciones que realmente son una rareza, ¿no? Y que se nota que no tenían mucho conocimiento, pero toda construcción comienza por los cimientos, ¿no? Por ahí me mostraron la foto de los cimientos de una futura casa y de una futura iglesia por ahí. Y los cimientos son aquello que sostiene el edificio. De la misma manera, nuestros cimientos es las doctrinas fundamentales de la fe, la doctrina de Cristo, el Evangelio, la Trinidad, la suficiencia de la Escritura. Esas son las verdades en las cuales creemos y en las cuales se sostiene nuestra vida. Y en esa fe, en esa doctrina que está en la Escritura, se va levantando nuestra fe. Y vamos creciendo, y vamos avanzando. Y miren lo que dice el texto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La edificación consiste en ir creciendo, madurando, para llegar a la estatura de Cristo. Aquí tenemos hermanos que son muy altos, ¿no? ¿No es cierto, Nico? Daniela. Son hermanos y hermanas que son muy altos, ¿no? Entonces digamos que si alguno juega básquet con ellos, va a costar llegar a la altura de ellos, ¿no? Bueno, la palabra dice que nosotros tenemos que ir creciendo para llegar a la altura de Cristo, es decir, a llegar a ser como Él. ¿Me comprende? Esto es muy importante, porque nos enseña que eso es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Que nosotros no sigamos viviendo como nosotros. No sigamos siendo tanto como nosotros. Es cierto que Dios da a cada uno características particulares, pero siendo como Dios nos hizo, conformar nuestra vida, nuestro carácter a la imagen del Señor Jesucristo. La preocupación de cada uno de nosotros debe ser: ¿de qué manera tú estás pareciéndote más al Señor?
¿De qué manera tú estás viviendo más como Cristo, siendo más santo como Cristo? Porque Cristo fue el que nos salvó para que vivamos para Él, para que seamos como Él. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahora, hay otro texto que habla sobre la edificación y está en Romanos 14 y 19. Y este texto dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí el apóstol estaba hablando acerca de algunas diferencias o problemas de conciencia. ¿Sabían ustedes que en Roma había sido muy pagana, pero Dios salvó a gente ahí? Pero resulta que en Roma todavía seguía la práctica de sacrificar animales a los ídolos, a los dioses falsos. Luego esa carne era vendida o era compartida. Y entonces ahí había el dilema en la iglesia. ¿Qué se hacía con esa carne de esos animales que fueron sacrificados a los ídolos? ¿Se puede o no se puede comer? Entonces habían creyentes que entendían que aunque ese animal fue sacrificado a los ídolos, realmente Dios es el creador del animal. Y por lo tanto ellos decían, podemos comer esa carne porque no estamos comiendo con el propósito de adorar al Dios falso, sino que estamos comiendo porque sabemos que Dios creó ese animal para nuestra alimentación. Pero había hermanos que no podían comer esa carne porque su conciencia les acusaba. Les acusaba porque ellos pensaban que estaban desagradando a Dios. O algunos pensaban que al comer eso estarían deshonrando a Dios. Sentía que estaban pecando. Entonces, ¿qué dice Pablo? Mira, Pablo hace un llamado a los que no tienen problema con comer. Y dice, mira, si por causa de que tú comes, tu hermano se va a apartar, va a ser de tropiezo, mejor no comas. ¿Sabes? Porque no estamos aquí para complacernos a nosotros. Estamos aquí para edificar a nuestros hermanos. Entonces él dice, así que mejor concentrémonos en aquello que edifica. Y esto nos ayuda a resolver muchos problemas. En el día de hoy las personas dicen, bueno, ¿y qué hay de malo con hacer esto? Y esto de acá, ¿y qué hay de malo? La pregunta del creyente no es esa. La pregunta del creyente es que, ¿de qué manera esto edifica mi vida? ¿Qué quiero decir con esto? La edificación es algo tan importante que no tenemos que andar perdiendo tiempo en algo que no edifica. Vamos a ver en el texto que vamos a ver después que la venida del Señor está cerca. Cada día que pasa, más cerca estamos de la venida del Señor. Y nuestra gran preocupación es que crezcamos a la imagen. ¿Y saben qué? Créame que es mucho mejor concentrarse en lo que edifica que en lo que no edifica. ¿Sabe por qué? Porque mire, piense por un momento. ¿Qué pasa si tu carácter todavía tiene cosas, y de hecho todos las tenemos, que no se conforman a la imagen de Dios? Digamos que usted tiene un carácter que se enoja fácilmente cuando ve los flores de oro. Digamos que usted es una persona que le cuesta lidiar con los defectos de los demás. Le cuesta lidiar con esos hermanos que llegan atrasados. Se molesta cuando cierta persona utiliza cierta palabra mal dicha. El único que sale afectado es usted. Porque al vivir constantemente dominado por el enojo, usted no es feliz. Pero cuando usted crece en la imagen del Señor, usted puede tener dominio propio de su enojo. Y usted puede controlar con el Espíritu su enojo, y ya ese enojo no le va a quitar el gozo del día. Y no le va a hacer pecar contra sus hermanos. ¿Cuántas veces como padre no nos hemos enojado con nuestros hijos y nos hemos sobrepasado en la disciplina? Yo conozco casos muy chistosos de hermanos que se sobrepasaron y ellos salieron perdiendo. Entonces, a veces nos sobrepasamos con la disciplina, ¿no es cierto? Es porque no tenemos dominio propio. A veces nos sobrepasamos en el enojo. Digamos que usted tiene un carácter que se desanima fácilmente, que no es constante. Usted viene contento, dice, pastor, estoy contento porque comencé a reunirme todos los jueves con mi familia a leer la Biblia, con mis papás que son ahí, no son creyentes todavía, y les estoy leyendo la Biblia. Muy bien, qué bueno, siga hermano. Al otro domingo, hermano, ¿cómo le fue el jueves? Bien, ahí estaba, leímos la palabra, muy bien. Al otro domingo, ¿cómo le fue? ¿Sabe qué fui? Y mis padres salieron. No voy más a predicar. No, hermano. Tiene que dominar, tiene que crecer a la imagen del Señor. El Señor fue perseverante. El Señor le abandonaron los discípulos, le persiguieron para matarlo, pero el Señor siguió haciendo la voluntad de Dios. Si usted tiene un carácter que no está siendo conformado a la imagen de Dios, créame que el más afectado es usted.
Pero cuando usted está siendo transformado en la imagen de Dios, usted, su carácter va siendo paciente como el Señor, va siendo perseverante como el Señor, misericordioso, amoroso, justo, santo. Créeme que usted va a vivir mucho mejor y va a estar agradando a Dios. Gracias, mi hermano. Yo aquí tenía agüita, pero acá el hermano me trae y no lo voy a despreciar porque el agua nunca está en el mesa. Gracias, mi hermano. Saludos. Tengo mucha sed. Gracias. Entonces, la palabra nos enseña que la edificación es uno de los propósitos también por lo cual debemos congregarnos. Ahora sí vamos a nuestro texto que va a estar en la pantalla ahora y quiero que lo leamos juntos, el siguiente texto. Muy bien, gracias. Antes de que yo dijera, muy bien. Entonces vamos a leer juntos Hebreos 10, 24 al 25 y si usted quiere lo puede leer de la pantalla. Los de atrás creo que ya no van a alcanzar a ver. Entonces vamos a leer juntos y dice así. 1, 2, 3. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Este texto es un texto maravilloso, pero me temo que no es muy bien entendido en el día de hoy. Muchas veces yo utilicé este texto para decir a un hermano que no estaba viniendo al culto, hermano, la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Y claro que tiene relación, pero el texto habla de algo más profundo. Vamos a meditar. Primero, en este capítulo 24, vamos a ver un poco del contexto para poder entender bien este texto. Todo el capítulo 24, el autor, porque no se sabe quién era el autor de la carta a los Hebreos, el autor anónimo, pero que fue inspirado por Dios, él les dijo que el sacrificio de Cristo era suficiente para proveer santificación a su pueblo. Él les va a decir, los sacrificios del Antiguo Testamento, los animales, no podían perfeccionar a aquellos a quienes ejecutaban el sacrificio. Digamos que yo había cometido un pecado, había robado, había tomado algo que no me pertenece y yo estaba arrepentido, entonces yo iba donde el sacerdote y presentaba el sacrificio. ¿Y saben lo que pasaba? Dios me perdonaba, pero luego yo volvía a pecar porque no había un cambio en mi corazón. Pero la palabra enseña que el sacrificio de Cristo fue suficiente para proveer santificación a los suyos. Pero eso que Cristo provee santificación es a través de medios que Él establece. Gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener un nuevo corazón donde está el Espíritu de Dios que nos inclina a la obediencia. ¿O usted no se ha sentido inclinado a agradar a Dios? Pero también Dios utiliza medios. Y uno de los medios que utiliza es a través de la edificación mutua. El apóstol venía diciendo que debemos presentarnos ante el trono de la gracia, que debemos mantener firme nuestra fe sin fluctuar. Y entonces dice estas palabras. Lo primero que vemos aquí es que hay un mandamiento a edificarnos. ¿Ya? Ya lo pueden anotar si quieren. Hay un mandamiento a edificarnos. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice dos cosas. Primero dice que debemos considerarnos unos a otros. Debemos considerarnos unos a otros. Cuando la palabra comienza diciendo que debemos considerarnos, algunas otras traducciones dicen preocupándonos unos por otros. Eso tiene que ver que yo debo tomar en cuenta a mis hermanos. Y aquí hay algo interesante. Cuando el escritor bíblico habla de la edificación, está diciendo que no tiene que ver solamente como algo individual, sino que es algo de lo cual debemos preocuparnos unos de otros. Cuando la palabra dice considerémonos unos a otros, está diciendo que debemos prestar atención a nuestros hermanos, que debemos tomarlos en cuenta, que debemos preocuparnos por la santificación de nuestros hermanos, que debemos tomarles en cuenta. ¿Para qué? Y ahí dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular también se puede, la palabra griega que se tradujo como estimular, también se traduce en otras partes como incitar o provocar, se podría traducir.
La palabra dice en otro texto de la Escritura, la palabra dice en muchas partes de la Escritura que los creyentes debemos ser de ánimo para otros. La palabra estimular es como incitar, como provocar, pero para algo bueno. ¿Me comprende? En primer lugar, dice que debemos incitar o animar o provocar a nuestros hermanos, ¿a qué? Al amor. Y en segundo lugar, a las buenas obras. Entonces, detengámonos aquí un momento. Quiero que quede bien claro esto. La edificación tiene que ver con preocuparnos de nuestros hermanos, de cómo ellos están creciendo en su santificación y animarles para que sea de ayuda en su edificación. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí están conmigo? ¿Están conmigo o están contra mí? Entonces la palabra dice que debemos estimular, animar. A veces nosotros hacemos esto, pero lo contrario. A veces nosotros incitamos al mal. Por ejemplo, a través de la murmuración. Yo siempre te pongo este ejemplo. Digamos que usted está tranquilo y de repente viene una hermana y le saluda. Y otro hermano dice, oiga, ¿usted vio a esa hermana? Ella nunca le mira los ojos a ustedes cuando le saluda. Oh, en serio, nunca, no me había dado cuenta. Algo la hermana tiene contra mí. Usted antes no había pensado mal de la hermana, pero ahora por lo que el hermano le dijo, usted ahora está pensando mal. Usted está incitando a algo malo. Lo mismo es, pero para algo bueno. La palabra dice que nosotros debemos incitar al amor y a las buenas obras. Y en primer lugar, al amor. ¿Qué cosa debemos amar? Sencillo, la palabra dice que debemos amarle a Dios, eso lo aprendimos la semana anterior. Y en segundo lugar, amar al prójimo. Entonces quiere decir que usted debe animar, debe estimular a sus hermanos para que crezcan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, mire, digamos que hay un hermano que está pasando por pruebas. Y resulta que él le comenta a usted, porque está buscando ayuda. Siempre uno comenta las cosas porque está buscando ayuda. Y entonces le dice, yo no entiendo por qué Dios permite esto en mi vida. Antes, cuando yo no conocía al Señor, me portaba mal, era mal esposo, no cumplía, y las cosas no andaban tan mal. Ahora parece que como sigo al Señor es peor. Entonces, el hermano, usted tiene que estimularle a amar a Dios, decirle, hermano, aunque tú no comprendas por qué Dios está permitiendo esto, recuerda que Dios es bueno y ámale a Dios. Recuerda que Dios nunca va a permitir algo malo en tu vida. Entonces usted le está animando a amar a Dios. Pero resulta que viene un hermano y dice, hermano, te quiero contar algo, que sabes que yo estoy un poco enojado con tal hermano. Cuando sucede eso, te tiene que tener cuidado. Porque si usted no lo maneja bien, puede convertirse en una murmuración. Usted tiene que tener cuidado de decirle a la persona, mira, y esto me lo dijo un amigo muy querido, yo quiero que tú me hables del hermano como si él estuviera presente. Y si hay algo que tú me vas a contar, que va a hacer que yo piense más del hermano, mejor no me digas. Anda con el hermano y habla con él. Pero resulta que el hermano está diciendo, bueno, yo tengo un problema porque tengo un desacuerdo con tal hermano. Usted puede hacer una de dos cosas. Usted puede incitarle a algo malo o algo bueno. Usted puede decir, oh, sí, yo también me he dado cuenta que él es bien problemático. Oh, yo me he dado cuenta que él es bien déspota. Sí, así es creído, ¿cómo se dice aquí? Agrandado. ¿Ya? Sí, yo también le conozco, sí, también ha hecho conmigo eso. ¿Sabe qué? Usted no está haciendo nada bueno. Usted está alimentando la amargura. Usted tiene que hacer como un amigo mío, que cuando yo le hablaba decía, hermano, estoy cansado, que ciertas personas, hermano, dice, entiende que ellos tienen sus problemas, tienen que luchar con cosas. ¿Y sabe qué es, hermano? Me daba una bofetada. Me enseñaba a que yo debía amar a los hermanos. Cuando alguien te cuente, te comente que está pasando por una amargura, un resentimiento, tú incítale al amor, dile, entiéndele al hermano, perdónale, como el Señor te perdonó. ¿Saben? Una de las cosas que yo he tenido que aprender como pastor es que yo soy el pastor, pero yo no soy el jefe. Es decir, hay hermanos que están encargados de coordinar, preparar la cena del Señor, hermana, ¿no es cierto? Otro hermano que estaba encargado de coordinar la vigilancia de los carros, otro que está, los maestros de niños, etcétera, todo, la tesorera, todo. Pero yo no puedo comportarme como un jefe. Hermano, ¿por qué no vino hoy el domingo? No preparó la cena. No, nunca más, la última. Si no, las puertas están abiertas de la iglesia. No. Yo digo, el Señor me ha dicho,
los hermanos tienen responsabilidades, tienen problemas con los cuales lidiar. Esto no es una empresa, es una familia. ¿Me comprende? Cuidado, porque a veces ese discurso de que hay que servir al Señor con excelencia se malentiende. Es cierto que hay que hacer las cosas ordenadamente para la gloria de Dios, pero todos estamos en un proceso de santificación. ¿Me comprende? De modo que nosotros tenemos que amar a los hermanos, tenemos que estimular a los demás a amar, tenemos que animar a otros a que aprendan a amar a sus hermanos. Hermano, pastor, no, yo no me congrego porque yo no me siento bien con los hermanos, pienso que ellos son creídos. Hermano, no piense así mal de los hermanos, usted no les conoce, usted no sabe con lo que tienen que pasar. Y acuérdese una cosa, hermano, Dios ama a esos hermanos como le ama a usted. Entonces tiene que animar a los hermanos a amar, estimularnos al amor. ¿Y a qué más? Estimularnos a las buenas obras. Las buenas obras son la manera de hacer visible y tangible el amor que Dios ha puesto en nosotros. Debemos animar a nuestros hermanos a que sirvan a otros. Usted está animando a otros, digamos, a ver ustedes varones, aquí varones de la iglesia que son padres. ¿Te has acercado a algún hermano a decirle, hermano, ¿cómo te ha ido con tu familia? ¿Estás leyendo la palabra con tu familia? ¿Sabes? ¿Te puedo contar cómo lo hago yo? Mira, yo lo hago así. Algo muy bonito es cuando hay ese compañerismo entre varones y se aconsejan mutuamente. Yo he sido muy edificado por consejos que hermanos me han dado. Esta semana hay algunos hermanos que con mucho cariño se han acercado a darme algunos consejos muy buenos. Entonces uno va siendo estimulado a las buenas obras. ¿Cuántas veces a veces nosotros en vez de ayudar a alguien le criticamos? Ay, sí, esa hermana siempre viene con pantalones ajustados. Uy, esa hermana siempre está mostrando el ombligo. Decimos, ese hermano, sí, siempre llega atrasado. El hermano siempre llega atrasado, ¿no es cierto? No, anda cerca de ti y dile, hermano, quiero decirle algo. Usted llega siempre atrasado, mi hermanito. ¿Necesita ayuda? ¿Qué le está pasando? Pregunte, porque a lo mejor hay alguna razón. Me acuerdo que yo una vez estaba predicando en la costa y yo estaba dando una conferencia en una iglesia. Y yo decía, porque la Biblia dice aquí, porque la Biblia dice acá y la Biblia dice por acá. Ya, muy bien, yo contento, la gente. Después estábamos tomando el cafecito y se acerca un hermano que no me conocía, primera vez que yo estaba en esa iglesia, y dice, pastor, ¿le puedo dar un consejo? Amén. Usted en el sermón dijo muchas veces la Biblia dice la Biblia. ¿Sabe qué? La palabra Biblia es un término técnico. Yo pienso que mejor es decir la palabra de Dios dice, o la Escritura dice. Y sabe que yo le di gracias al hermano porque encontré que él tenía razón. En la palabra, el término Biblia es un término que hemos inventado para referirnos a la palabra de Dios. Pero realmente la palabra Biblia significa conjunto de libros, se puede utilizar para cualquier cosa, ¿no? De ahí de la palabra biblioteca. Entonces, hermano, me hizo caer en cuenta. Yo les conté hace unos domingos atrás, ¿no? Que yo estaba predicando ayer en una iglesia en Chile y yo decía, como dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Y se me acerca después un hermano ancianito y me dijo, Claudio, en vez de decir Jesús, mejor di Señor Jesús. Es mucho más reverente. ¿Y sabe que ese consejo me ayudó? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Con amor, estimular a las buenas obras. Hermano, yo a veces he dicho, no, hermano, ¿por qué no se acerca a las personas nuevas? Mire, ahí hay una persona nueva. ¿Tú podrías ir a saludarle? O cuando le pedimos, hermano, hermana, ¿puede sentarse con esos niños de atrás que están haciendo ruido? No lo tome como algo malo. Cuando alguien le pide un favor o que haga algo en la iglesia, el peor error es que por orgullo usted se sienta mal. Debe dar gracias a Dios que se le está considerando para hacer una buena obra. Eso es estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto nos enseña, hermanos, ¿están conmigo? Que no debemos pensar en la edificación de forma individualista. Esto lo podemos entender de dos maneras. En primer lugar, no debemos pensar que el crecimiento en la santificación es un problema solo de cada uno. Debemos interesarnos en el crecimiento de nuestros hermanos y buscar la manera de ayudarles. No es que a cada uno dará cuenta a Dios. No, todos daremos cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios por ustedes y cada uno de ustedes va a dar cuenta de su labor en esta iglesia. De modo que si decimos, no, que esta iglesia es así, esta iglesia, estamos hablando de nosotros, es como la gente dice, es que la gente es maleducada. No sé si te das cuenta, pero tú también eres gente.
¿Me comprende? Es como cuando yo voy a Chile y digo, ay, Chile está lleno de chilenos. ¿Me comprende? Entonces, nosotros somos de esta iglesia. Y si nosotros decimos, esta iglesia es fría, lo que está diciendo, somos fríos. Cuando decimos, esta iglesia no evangeliza, estamos diciendo, nosotros, yo también incluido, no evangelizamos. La iglesia somos todos. No es una persona, no es el pastor. ¿Me comprende? No soy yo la iglesia, somos nosotros. Es como un hermano puso en WhatsApp, y él sabe quién lo puso, dijo, la calidad de la iglesia no se mide por la fama de sus líderes, sino por la fidelidad de toda la congregación de permanecer en la verdad. Excelente frase. En segundo lugar, nos enseña, por la misma razón de que la edificación es un problema de todos, que debemos estar dispuestos a que otros nos ayuden en nuestra santificación. No debemos pensar que esto es algo de nosotros solo. Tú no puedes crecer solo en la santificación. Por eso dice aquí, no dejando de congregarnos. Porque la santificación es un trabajo de todos los ecuatorianos y extranjeros. Muy bien. Entonces vemos en esta primera parte que la edificación surge cuando nos consideramos unos a otros, nos tomamos en cuenta y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. En segundo lugar, nos muestra la manera o en qué ámbito, en qué ambiente surge esto. Versículo 25, por favor. Dice, aquí dice la manera, no dejando. Mire, cuando usted encuentra en la Biblia los ando, perseverando, predicando, esos se llaman, ¿cómo se llaman? Se olvidaron, gerundios. Y los gerundios indican la manera o el medio en que se logra algo. La pregunta es, ¿cómo nos consideramos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Respuesta, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos mutuamente. Entonces nos dice lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No dejar de congregarnos. ¿Ya? Acuérdense, no dejando de congregarnos. Al decir que la manera de edificarnos es cuando nos congregamos, al decir que no dejando de congregarnos, está diciendo que el ámbito, el ambiente en el cual encontramos esta edificación mutua es en el ambiente de la congregación. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Esto es importante porque nos enseña que el congregarnos es una actividad, no es pasiva, no es la congregación no es algo, el congregarnos no es algo pasivo, sino activo. En otra parte de la Biblia nos enseña que en el culto o en la reunión de los creyentes debe haber tiempo para la edificación mutua. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 26 al 33 dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Lo que está diciendo Pablo aquí no necesariamente está estableciendo una norma de que así debe ser el culto, está poniendo orden de cómo era la actividad en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero el problema es que todos querían ejercerlo al mismo tiempo. Se peleaban los hermanos para profetizar. Uno quería hablar en lengua y el otro le echaba para atrás y hablaba él. Y él dice, no. Cada uno ejerce su don, pero con orden. Más que establecer una norma de cómo debe ser un culto, aquí nos enseña un principio, que debemos ejercer nuestros dones. Pero eso se da cuando nos congregamos y cuando nos relacionamos mutuamente. Nosotros damos gracias a Dios por los grupos pequeños de nuestra iglesia, porque los grupos pequeños son la ocasión donde los hermanos ya en grupos un poquito más reducidos pueden leer la palabra juntos y cada uno compartir lo que ha aprendido. Y eso es algo que ha sido de mucha bendición, ¿o no ha sido de bendición? ¿Sí o no?
Sí, yo he visto muchos de ustedes que han crecido. Han madurado porque han empezado a compartir sus vidas con otros y a compartir la palabra. Entonces la palabra dice que cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, debemos edificarnos mutuamente. De modo que tenemos que relacionarnos. Es cierto que en el culto es un poco difícil porque no todos pueden predicar, todo, pero hay espacio cuando compartimos juntos como ahora, cuando estamos después de la reunión, el tiempo de la oración, etcétera, edificarnos mutuamente. Y entonces es cuando nos congregamos, cuando Dios quiere que ejerzamos nuestros dones para la edificación. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí dice el apóstol entonces, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Y aquí llegamos a la palabra exhortación. Algunos malinterpretan la palabra exhortación. Piensan que se trata de reprender. Es como decir, vinieron mis sobrinos a mi casa y les pegué su buena exhortación porque estaban portándose mal. No, exhortar no es reprender. Eso es reprender. ¿Me comprende? Exhortar es exhortar, reprender es reprender. La palabra exhortación viene de una palabra griega que también se puede traducir suplicar o rogar. Esta misma palabra griega que se tradujo aquí, exhortar, se traduce rogar en Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, hermanos, no estoy diciendo, hermano, les voy a dar palo. Cuando yo vivía aquí en Ambato, yo vivía cerca de una panadería, no sé si se acuerdan. Y los dueños de la panadería son cristianos, ¿se acuerdan? Hermana Jacqueline y sus hijos. Y cada vez que en ese tiempo terminaba el culto y yo iba a comprar pancito, los hijos que son cristianos me dicen, ¿cómo está, pastor? ¿Ya le dio palo a la iglesia? Todos los domingos me decían lo mismo, yo le explicaba, pero no entendían. Ya le dio palo, ya le dio vara, me decía, ya le dio vara, porque el pastor nos dio vara, dice. Hoy en el culto el pastor nos dio vara, sí, nos retó, sí, que el pastor le reprendió. Quizás para que ofrenden más, no sé. Pero la palabra dice que exhortar no es reprender, es rogar, o también se puede traducir animar. ¿Me comprende? Eso es exhortar. Hay hermanos que tienen ese don, que cuando hablo con ellos, o cuando uno habla con ellos animan, ellos motivan, ¿me comprende? Por ejemplo, perdón que mencione nombres, pero el hermano Steve es así. No sé si usted ha hablado con él. Pero cuando uno habla con el hermano Steve, él no está interesado en lo que él quiere decir, él está interesado en lo que uno está haciendo. Y él le dice, qué lindo lo que está haciendo, sigue adelante. Y lo anima a uno, ¿no es cierto? Le anima a uno a seguir, ¿verdad? El don de la exhortación, de animar. La palabra dice, por ejemplo, que cuando Bernabé visitó la iglesia de Antioquía, él animó a los hermanos. Dice Hechos 11:23. Refiriéndose a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Dice que Pablo, cuando llegó a Antioquía, exhortó a los hermanos para que permanecieran en la fe. Quizás le dijo, hermanos, estoy contento de que ustedes hayan creído en Jesús como el Mesías, pero sigan adelante, no desmayen. Van a haber momentos en que ustedes van a querer dudar, pero sigan adelante. Yo también he pasado por momentos difíciles, también la familia no me entendió, también estuve solo, también me persiguieron, pero sigamos adelante, hermanos. Sigan creyendo en el Señor. No vuelvan atrás, no vuelvan a la vida anterior. Exhortar, animar. También el apóstol Pablo animó a los hermanos de Listra. Y después, Hechos 14, 21, 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué hermoso, dice que Pablo visitó a los hermanos de Listra y les animó para que sigan. Les dijo, van a venir tribulaciones, pero esas tribulaciones son necesarias. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la iglesia está necesitada de personas que exhorten, que animen. ¿Me doy a entender? Hay muchas personas que van a querer desanimar. Hay muchas personas que no van a querer aplicar el evangelio. Hay muchas personas que están pensando en sí mismos y van a querer desanimarte. Hay personas en tu familia que no comprenden tu fe y te van a desanimar porque te cambiaste de religión.
Pero nosotros aquí en la iglesia necesitamos, hermanos, déjenme decirle algo. No tenemos que pensar mal de los hermanos. Cuidado, porque a veces hay una mala costumbre de pensar desconfiar de todo el mundo. Somos hijos de Dios. Si alguno no es hijo de Dios, el Señor sabe y Él lo sacará a la luz, no se preocupe. Usted tiene que pensar que cada uno de los hermanos son hermanos que están luchando con el pecado. Son hermanos que están luchando con pruebas. Que no les es fácil seguir al Señor. Soporte los problemas, las adversidades. Hay cosas que no les gustan, soporte, pero anime a los hermanos a seguir fieles al Señor. Hermanos, en la iglesia estamos para seguir al Señor, no a los hombres. Estamos aquí para seguir al Señor, no a nosotros mismos. No estamos aquí para alimentar nuestro ego, nuestra amargura, nuestra autocompasión. Estamos aquí para crecer a la imagen del Señor. Y por eso Pablo termina estas palabras diciendo, cuánto y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra dice que todo esto tenemos que hacerlo tomando en cuenta que el Señor va a venir. El día del Señor se acerca. ¿Cuánto faltará? No podemos establecer fechas. Será mucho, será poco, pero créanme que nosotros estamos más cerca de la venida del Señor que la que estaban los creyentes de esa época. Y si para ellos era cerca, para nosotros también. Entonces míralo por esta manera, hermano. Hermanos, nosotros estamos aquí. Hacemos bien en estar aquí reunidos. Somos como los carbones que están junto a otros. Estamos alimentándonos del calor del Señor. No estamos solos. Estamos aquí justitos, pegaditos a otros y harto calor que hace. Literalmente. Pero estamos aquí para animarnos. Y este día, este culto es para animarnos. Va a haber un tiempo después de la cena del Señor, va a haber un tiempo donde vamos a dar la oportunidad de que usted pueda expresar palabras de ánimo y de gratitud. Hágalo, por favor, no se quede callado. Anime a los hermanos a seguir al Señor. Sigamos al Señor. Exhortémonos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Estimulemos a nuestros hermanos a hacer cosas correctas, a invertir su vida en servicio al Señor. Quiero terminar recordándoles, la edificación no es un problema personal, es un problema de toda la iglesia, es un trabajo de toda la iglesia. Quiero concluir con las siguientes verdades, no sé si la van a alcanzar a ver ahí. Perdón. Cuando firmamos, para la próxima hago 2 diapositivas con letra grande, ¿ya? Cuando afirmamos que nuestro segundo enfoque es edificarnos, queremos decir lo siguiente. 1. La edificación se relaciona con el crecimiento en la santidad. Hacer más como el Señor Jesús. No estamos aquí para crecer en motivación, para entender de que hagamos nomás los negocios que queremos hacer, el emprendimiento, porque Dios está con nosotros. Claro, Dios está contigo en lo que emprendas, pero nuestro propósito es crecer a ser como el Señor. Yo quiero ser un pastor que tenga un carácter más como el Señor. Yo quiero que usted vea a Cristo en mí. Yo quiero que mi esposa y mis hijas vean a Cristo en mí. Yo quiero tratarles a ellas como Cristo les trataría. Y para eso necesito seguir creciendo. Y usted también necesita lo mismo. Ese debe ser el enfoque de nuestra vida. En segundo lugar, este proceso de santificación no es exclusivamente un asunto personal. Allá ustedes, mire, yo voy a crecer en el Señor, allá ustedes. No es así. Es algo en lo que todos debemos colaborar para ayudarnos mutuamente. Tercero, la forma de brindarnos apoyo es mostrando interés en la vida de nuestros hermanos y colaborando en su crecimiento espiritual. Hermanos, tenemos que invertir en la vida de otros, pasar tiempo, conocerles. Cuarto, al mismo tiempo es esencial estar dispuesto a recibir ayuda de nuestros hermanos para nuestro crecimiento en el Señor. No se aísle. Si usted quiere venir a una iglesia donde usted puede venir con tranquilidad y nadie se meta en su vida, creo que este no es el lugar para usted. No le estoy echando, perdón. Le estoy diciendo que usted no está entendiendo. La iglesia es todo lo contrario. Es exponernos para que otros nos ayuden a crecer como el Señor. Obviamente con sabiduría, con discernimiento, ¿no? Quinto, nos edificamos cuando nos motivamos unos a otros hacia el amor y las buenas obras, especialmente cuando nos congregamos y nos exhortamos mutuamente. Relaciónese con sus hermanos con el propósito de edificarles.
Hay muchas cosas que el mundo... Mire, si usted va a reunirse con los hermanos para hablar de política, créame que el mundo puede hacer eso mejor que usted. Usted tiene que hablar palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la mutua edificación. Y en sexto lugar, es crucial invertir tiempo en nuestra edificación porque el día del Señor se acerca. ¿Cuál es nuestro lema? A ver, después les puedo pasar para que noten los que notan. Edificación, ¿cuál es nuestro lema? Procuramos edificar a nuestros hermanos para que crezcan en la imagen del Señor Jesús. Que este año usted pueda invertir su vida en otras personas. Que este año usted empiece a relacionarse en los grupos pequeños, reuniéndose, entablando amistad profunda con personas que le ayuden en su crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Tenemos una meta: llegar a ser como el Señor Jesús. Esa es nuestra meta. Algunos dicen, no, nuestra meta es el cielo. No, ya vamos a estar en el cielo, ya tenemos reservado eso. Eso está seguro, o sea, ¿me comprende? Nuestra meta es ser como el Señor. Y seguro que lo vamos a hacer. Porque en esta vida Dios nos va perfeccionando. Pero cuando venga el Señor, completará la obra. Que cuando venga el Señor, usted está listo para recibirlo. Y usted haya crecido y madurado, y usted pueda reflejar a Cristo en su vida. Hermanos, yo necesito, usted necesita ser animado, ser edificado, ser exhortado al amor y a las buenas obras. Que el Señor los bendiga.